Buenos días, mi nombre es Remir Sánchez y junto a mi compañera María Mori le vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Antes de entrar en el tema, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos básicos de estadística, como la media, la mediana, la desviación estándar y la varianza. También veremos cómo calcular estos valores en una calculadora o en Excel y cómo interpretarlos. ¿Cómo se calculan en Excel? Bueno, vamos a comenzar con lo que es la media. ¿Para qué sirve la media? La media es el promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad total de datos, como se aprecia en pantalla en la siguiente fórmula. ¿Cuál sería su interpretación? Bueno, representará el valor central de los datos, pero puede ser afectada por valores extremos. ¿Cómo se puede utilizar en Excel? Utilizando el siguiente comando o la siguiente función. La mediana. ¿Para qué sirve o qué es la mediana? Es el valor central de un conjunto de datos ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el número de datos es impar, es el valor del centro. Si el número de datos es par, es el promedio de los dos valores centrales. ¿Cuál sería su interpretación? Bueno, es útil cuando los datos tienen valores atípicos, ya que no se ve afectada por ellos. ¿Cómo podemos aplicar esta función en Excel? Con el siguiente comando. La desviación estándar. ¿Para qué sirve la desviación estándar? Bueno, ella indica cuando se dispersan los datos respecto a la media y se calcula con la siguiente fórmula, la que se ve en pantalla. ¿Cuál es su interpretación? Bueno, cuanto mayor es la desviación estándar, más dispersos están los datos. ¿Cuáles son las funciones para aplicarlas en Excel? Son dos. ¿Por qué son dos? Porque la primera que se ve es para la población y la segunda para la muestra. Varianza. Es el cuadro de la desviación estándar y ella representa la variabilidad de los datos. ¿Cuál es su interpretación? Si la varianza es alta, significa que los datos están muy dispersos respecto a la media. Y si queremos aplicarlo en Excel, son con las dos siguientes funciones, igualmente que la anterior. La primera es para población y la segunda es para la muestra. ¿Cuál es la importancia de estas medidas? Ya que nos permiten resumir y comprender mejor la distribución de los datos y son fundamentales para el análisis de datos y la toma de decisiones en estadística. Si queremos llegar a una conclusión, podemos decir que la interpretación de cada uno de estos valores es: la media nos dice el valor central, la mediana nos ayuda a comprender la distribución sin ser afectada por los valores extremos. Y la desviación estándar y la varianza nos indican si los datos están dispersos o concentrados alrededor de la media. Distribuciones discretas de probabilidad. Distribución binomial. ¿Para qué sirve? Bueno, ella modela experimentos con dos posibles resultados, o el éxito o el fracaso, y se calcula con la siguiente fórmula que se aprecia en pantalla. ¿Cuál es el ejemplo perfecto para este uso, para esta función? Bueno, la probabilidad de obtener exactamente tres caras en 5 lanzamientos de una moneda, que nos daría que P es igual a 0.5 después de llegar al cálculo final, perdón. ¿Cuál sería la función en Excel si la queremos aplicar? La que se ve en pantalla. Y las aplicaciones, bueno, se usan encuestas, control de calidad y genética. Distribución de Poisson. Bueno, se utiliza para contar eventos en un intervalo fijo de tiempo o espacio, con la siguiente fórmula que se aprecia en pantalla. ¿Cuál es el mejor ejemplo para este tipo de usos? Bueno, el número de clientes que llegan a la tienda por hora. ¿Cuál es el cálculo en Excel si queremos aplicarlo? Con la siguiente función. Sus aplicaciones, bueno, análisis de tráfico, fallos en máquinas y biología. Buenas tardes, mi nombre es María Mori y continuaré hablando sobre la distribución binomial. Primero que todo, podemos definir la distribución binomial como una distribución que cuenta el número de éxitos en una secuencia n de ensayos de Bernoulli, independientes entre sí, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Algunas de las condiciones para que se cumpla este tipo de distribución son las siguientes. Solo son posibles dos resultados, o existen posibilidad de éxito o fracaso. La probabilidad del suceso no varía de una prueba a otra, lo que quiere decir que es una probabilidad constante. Y se trata de un experimento que se aplica n veces. Para su aplicación debemos conocer las siguientes fórmulas. La primera sería la fórmula de la distribución binomial, que sería P de x es igual a n de x por P a la x por Q a la n menos x. N de x se conoce como combinatorio, el cual tiene la siguiente fórmula: n factorial sobre x factorial que multiplica a n menos x factorial. En ambas fórmulas, n sería el número de pruebas, x sería el número de éxitos, p la probabilidad de tener éxito y q la probabilidad de tener fracaso. Ahora observamos el siguiente ejemplo para ver su aplicación. El 20% de los artículos que fabrica una empresa salen defectuosos. Si se seleccionan 6 artículos,
¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos? Primero debemos identificar a n, p y x. Como se seleccionaron 6 artículos, n sería 6, p sería el 20% y lo tomamos en forma decimal, y x sería igual a 3. Como siguiente paso, debemos utilizar la función de probabilidad. Tenemos que p de x igual a 3 va a ser igual a 6 combinado 3, por la probabilidad de éxito, que sería 0,20 elevado a la 3, por 1 menos 0,20 elevado a la 6 menos 3. Ahora empezamos a resolver. P de x es igual a 6 combinado 3, y 6 combinado 3 sería 6 factorial sobre 3 factorial elevado a la 6 menos 3 factorial, usando la fórmula de combinatorio. Esto daría un total de 20. Por lo tanto, 6 combinado 3 sería 20 por 0.08 por 0.80 elevado a la 3. Finalmente, multiplicando estos valores, daría que p de x equivalen a 0.0819. Con esto concluimos que la probabilidad de salir 3 defectuosos es de 0.19%. Ahora seguimos con la distribución de Poisson. Esta se refiere a ciertos procesos que pueden ser descritos con una variable aleatoria discreta. La letra lambda suele representar esa variable y puede asumir valores enteros de x, 0, 1, 2, 3, etc. Esto se emplea para describir varios procesos como la distribución de las llamadas telefónicas que llegan a un conmutador, la demanda de servicios en una institución asistencial por parte de los pacientes, los arribos de los camiones y automóviles a la caseta de cobro y el núcleo de accidentes en un cruce, entre otros. Observamos que la fórmula es la siguiente. La probabilidad de x es igual a lambda elevado a la x por e, el cual sería el número neperiano, elevado a la menos lambda sobre x factorial, donde lambda representaría a la variable aleatoria y x sería un valor específico o las ocurrencias que se quieran analizar. Para entender su aplicación tenemos el siguiente ejemplo. En un banco, un asesor comercial atiende en promedio a 3 personas por hora. ¿Cuál es la probabilidad que en la siguiente hora solamente atienda a 2 personas? Como primer paso debemos identificar a lambda y x. Lambda sería 3 y x sería igual a 2. Ahora utilizamos la función de probabilidad. Tenemos que p de x es igual a 2, que es igual a Euler elevado a la menos 3 por 3 elevado a la 2 sobre 2 factorial. Simplificando nos quedaría la siguiente expresión, en donde su cálculo daría como resultado que la probabilidad de que en la siguiente hora atienda a solo 2 personas va a ser del 22.41%. Por último tenemos a la distribución normal estándar. La definimos como un tipo específico de distribución normal, que es una distribución de probabilidad en forma de campana. Se caracteriza por tener una media de 0, llamada μ, y que es simétrica, y una desviación estándar de 1. Esto significa que el centro de la distribución está en 0, y la dispersión de los datos alrededor de la media está medida por una desviación estándar de 1. Posee una estandarización que sería z igual a x menos μ sobre sigma, donde μ es la media poblacional, x es la variable y sigma es la desviación estándar. Esta distribución es esencial en estadística porque actúa como un punto de referencia universal para comparar y analizar datos de diversas fuentes. Al transformar datos a puntuaciones z, permite calcular probabilidades precisas y realizar inferencias sobre poblaciones, facilitando la toma de decisiones en múltiples campos. Además, su capacidad para modelar una amplia gama de fenómenos naturales y sociales la convierte en una herramienta fundamental en el análisis estadístico. Ahora observemos su aplicación en el siguiente ejemplo. En una ciudad, la temperatura promedio es de 18 grados centígrados, con una desviación estándar en la temperatura de 3 grados centígrados. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día al azar la temperatura sea menor a 14 grados centígrados? Para hallar esta probabilidad tenemos que p de x menor a 14 es igual a que la probabilidad de z sea menor que 14 menos 18 sobre 3.
que sería igual a P de Z, es menor a menos 1.33. Ahora debemos observar en la tabla normal y en los negativos buscamos el valor en menos 1.3 y 0.03, el cual sería 0.0918. Y esta sería nuestra probabilidad de que la temperatura sea menor a 14 grados centígrados. Gráficamente tenemos que la media de la ciudad está en 18 grados centígrados y queremos hallar las temperaturas que están por debajo de los 14 grados, es decir, esta área de probabilidad. En caso de que quisiéramos hallar una probabilidad mayor a 14 grados centígrados, se debe realizar el complemento, que sería 1 menos el caso contrario, es decir, 1 menos P de X menor o igual a 14. X sería la probabilidad que hallamos anteriormente y el cálculo nos daría un total de 0,9082 y gráficamente se vería de esta manera. Bueno, la distribución normal estándar se modela datos continuos con una curva de forma de campana y se usa para calcular probabilidades acumuladas con la tabla Z. ¿Cuál es el mejor ejemplo para esto? Bueno, vamos a encontrar la probabilidad de que una persona mida menos de unos 70 metros y la altura sigue una distribución normal con una media de 1.75. Sabemos que la desviación estándar, gracias a los cálculos, sería igual a 0.05 metros. ¿Cuál sería el cálculo en Excel si queremos aplicarlo? El que se ve en pantalla. Y sus aplicaciones, evaluaciones de exámenes, control de calidad y estudios. Usos de tablas de chi cuadrado y de student. Distribuciones de chi cuadrado. ¿Para qué se utiliza normalmente? Bueno, se utiliza para pruebas de independencias y bondad de ajuste. ¿Cuál es el mejor ejemplo para esto? Evaluar si la preferencia por ciertos productos es dependiente del género del consumidor. Y para usar esta dicha función en Excel se utiliza el siguiente comando. Distribución de student. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se usa cuando el tamaño de la muestra es demasiado pequeña. Ejemplo, comparar la media de dos grupos con un estudio de menos de 30 observaciones. ¿Cuál sería el cálculo en Excel para ella? La que se ve en pantalla. ¿Y cuál es la mejor aplicación para este tipo de funciones? Pruebas de hipótesis en estudios médicos y experimentos científicos. Para concluir, podemos decir que las distribuciones de probabilidad nos permiten modelar diferentes tipos de fenómenos. La distribución binominal y la Poisson son discretas, mientras que la normal y la chi cuadrado y la t-student son continuas. Excel nos facilita los cálculos de probabilidad y estadísticas descriptivas, y el uso de tablas nos permite o nos ayuda a interpretar valores críticos en pruebas de hipótesis. Gracias por su atención.